Romanos, capítulo 10. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 13. Romanos, capítulo 10, versículos 1 al 13. Y dice el Señor en su palabra de esta manera: Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿Quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Nos ha estado diciendo el apóstol Pablo acerca del misterio de por qué los judíos no están creyendo en Cristo. El apóstol Pablo nos está explicando cómo es posible que el Evangelio haya sido rechazado a los destinatarios a los que primeramente iba. Y se preguntaban: ¿la palabra de Dios ha fallado? ¿Dios ha fallado? ¿El propósito de Dios no se va a cumplir? ¿Qué es lo que está pasando? Porque los judíos no creen y nosotros los gentiles creemos muchos más que ellos. La iglesia cristiana está compuesta más bien de personas no judías, y judíos hay bien pocos. Entonces, ¿qué ha pasado? Y el apóstol Pablo nos está explicando que no ha pasado nada. Está pasando lo que Dios quiere que pase, porque el propósito de Dios se va a cumplir. Y después nos va a seguir explicando Pablo que lo que está ocurriendo es que el pueblo de Israel ha sido endurecido por su pecado, en parte hasta que los gentiles seamos salvos. Y después va a haber una bendición muy grande que va a venir a Israel. Pero ya llegaremos a eso. El apóstol Pablo nos está explicando que Dios no falla, que su palabra y su propósito siempre se cumple, aunque en apariencia todo parece un desastre. Aunque en apariencia parece que todo se está yendo fuera, que no se está cumpliendo la palabra de Dios. Pero el apóstol Pablo dice, primero, que Él ha elegido a los que se van a salvar, y se van a salvar ellos. Segundo, que los condenados, que aquellos de la misma masa de pecado que han seguido en el pecado, van a ser endurecidos. Y por lo tanto lo que está pasando es que los salvos nos salvamos por la gracia de Dios, la gracia que se nos dio en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y los que se han perdido se pierden por su propia iniciativa, por su propia responsabilidad. Por eso nos explicó el domingo pasado, estuvimos viendo que los judíos fallaron, pero Dios no falló. Que los incrédulos fallan, pero Dios sí salva. Y estuvimos viendo entonces que la responsabilidad del hombre es salvarse. Si él no se salva, la culpa es del hombre. Pero si tú eres salvo, todo ha sido por Dios. Así que tienes que tener en cuenta esto muy claramente. Si tú has sido salvo, es 100% la gracia soberana de Dios en Cristo Jesús.
Y aquellos que se pierden por su propio pecado. No por ninguna acción de Dios, sino por su propio pecado. Por eso Pablo dice, los escogidos sí lo tienen, los no escogidos no, los demás han sido endurecidos. Y nos explica que todo eso estaba profetizado por Dios, solo el remanente va a ser salvo. También se nos explica que siempre Dios ha dicho que es por la fe y por la gracia y no por las obras, no por ser israelita, no por haber nacido en el pueblo de Israel, por eso vas a ser salvo, sino solamente aquellos a los cuales el Señor en su misericordia decidió salvar, viendo que todos nos perdíamos. Y ponemos un ejemplo de esto, el ejemplo de que si todos hemos sido envenenados por el pecado y morimos en el pecado, pero Dios quiere a algunos de ellos darnos un antídoto para resucitarnos, ¿por qué somos salvos los que hemos recibido el antídoto? Por la gracia de Dios. ¿Y por qué están muertos los demás? Por su propio pecado, igual que nosotros, si no hubiese sido por la gracia. Así que esto debemos entenderlo. Dios es soberano y el hombre es responsable de todos sus actos. Y esto, aunque no podemos explicar todas las cosas que hay en medio, ¿vale? Sí tenemos que tener claro que esto es un hecho. Y por lo tanto, lo que ocurre en el mundo hasta el día de hoy con los judíos que se niegan a creer en Cristo, y lo que ocurre hasta el día de hoy en que los no judíos siguen creyendo en el Señor más y más, y que la iglesia parece un monopolio de gentiles, es decir, de no judíos, todo eso está en las manos de Dios y Dios va a cumplir su propósito. Y luego veremos que al final también Israel, el remanente de Israel, va a venir en masa a ser de Cristo. Pero eso es otra historia. Ahora Pablo se centra en el dolor que él siente por el hecho de que los judíos no están creyendo en Cristo. Es más, dice aquí, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Lo mismo nos dijo cuando empezó a hablar de este asunto en el capítulo 9, cuando dice, verdad digo y no miento, el Espíritu Santo me da testimonio de que tengo gran dolor, que tengo continuo dolor en mi corazón y gran tristeza por los míos. Ojalá yo pudiera hacer algo por ellos, pero ellos estaban perdidos. Y la palabra de Dios no ha fallado, pero ellos sí han fallado. Y dice aquí entonces que él sigue orando y sigue teniendo dolor por aquellos que no han creído. Y quiero que pienses un poco en esto. Porque Pablo podría decir, bueno, como al final se van a salvar los que Dios quiere y los que Dios ha elegido, sean judíos o no sean judíos, como todo está bajo el control de Dios y como todo va a suceder conforme a lo que Dios ha establecido, aunque parece que todas las cosas son al revés, entonces yo no tengo nada que hacer. No, todo lo contrario. Todo lo contrario. Pablo seguía predicando a los judíos aunque le pegaban palos y lo perseguían. Pablo seguía llorando por los judíos. Pablo seguía orando por los judíos. Pablo seguía sembrando la palabra entre ellos. ¿Por qué? Porque él los amaba y Dios quiere que toda persona escuche el Evangelio. Dios quiere que toda persona entonces tenga la oportunidad de recibir la salvación o la responsabilidad de rechazarla. Así que por eso Pablo dice, yo les doy testimonio de que ellos tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Pablo era un judío también. Y te acuerdas de él, él tenía mucho celo por Dios, pero su celo le llevaba a perseguir a la iglesia. Les llevaba a buscar encerrar a los cristianos en la cárcel y hasta matarles. Él estaba de acuerdo cuando tiraban piedras contra Esteban. Y él era un judío celoso de la ley de Dios, fariseo, pero que él había sido como un carbón sacado del fuego para ser salvo. Y entonces Pablo dice, ¿qué está pasando con mi pueblo? Mi pueblo tiene celo de Dios, muchos de ellos tienen celo de Dios, pero están completamente equivocados porque no tienen conocimiento. Están rechazando a Cristo. Ese es el gran problema de ellos. Pablo podía decir, no, es que resulta como no están predestinados, por eso no se van a salvar. No, no está diciendo eso. Lo que está diciendo es, el problema lo tienen ellos, porque ellos son responsables. Y es por esto que les dice, ellos tienen celo, pero están equivocados. Un celo que les lleva a cometer una estupidez tan grande como rechazar la justicia de Dios y querer salvarse a sí mismos. Versículo 3. Ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios.
Fíjate que el apóstol Pablo tiene un gran dolor por los no perdidos. ¿Tú tienes algún dolor por los no salvados, quiero decir? ¿Nosotros sentimos algo por las personas que no conocen a Cristo? Habría que empezar por ahí. Y fíjate también que él dice, tienen celo, pero están equivocados. Hay unos hombres que de dos en dos llaman a las puertas con un maletín y una revista. Tienen celo, pero no conforme a ciencia. Y sabes una cosa, alguien puede desear mucho ser médico, pero si no estudia medicina, por mucho que le guste la medicina, no es médico, y a quien coja lo va a matar. Cuando tú vas al médico enfermo, no estás buscando, deme usted el médico más sincero que haya, sino tú dices, dame el mejor médico que haya, el que tenga más ciencia, el que sepa más. No cualquiera, sino el que tenga conocimiento. No basta simplemente con la voluntad de querer hacer algo, hay que hacerlo conforme a lo que es correcto. Y es por esto que el plan de Dios es uno solo. El plan de Dios es la justicia que viene a través de Cristo. Y ellos han ignorado la justicia de Dios y han querido poner la suya propia. Quiere decir que la gran tragedia de los judíos es: yo no voy a caminar por el camino de la fe que Dios me ha dado, de la gracia y del perdón, sino que voy a caminar por mi propia decisión. Voy a hacerme la religión a mi medida. Dios va a ser como yo diga. Dios va a querer lo que yo quiera. Dios me va a aceptar a mí porque lo digo yo. Y voy a inventarme un camino alternativo para buscar que Dios se agrade en mí. Este es el gran problema de ellos. Y es el gran problema de tanta gente hoy día. Rechazan el camino de la fe, de la gracia y del perdón gratuito. Y se inventan una religión y dicen, bueno, Dios está tan alto, y Cristo está tan alto, que vamos a tener que poner a María en medio, porque si no, no llegamos. A los santos y tal, vamos a tener que poner más gente en medio, porque como está tan alto. Y las demás religiones vienen a decir, bueno, Dios es muy santo y perfecto, pero ya, si nosotros hacemos estos esfuerzos y vamos a convencer a Dios de lo bueno que somos y seguro que Él nos va a recibir. Y se inventan los mandamientos de los hombres, se inventan las costumbres de los hombres. Esté usted sin ayunar 40 días y ya Dios te va a perdonar, te va a purificar el pecado. Y haga usted esto y haga usted lo otro y ya usted va a ser mejor persona. Haga usted estas cosas y va a impresionar a Dios. Y seguro que Dios te va a conceder pasar a su casa. Porque como has esforzado tanto y has hecho tantas cosas, seguro que Dios te va a salvar. Esa fue la idea de ellos. Jesús lo dijo con estas palabras tan sencillas, unas palabras que hemos oído muchas veces. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se han ofendido cuando oyeron esta palabra? Y Jesús dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial va a ser desarraigada. Dejadlos, son ciegos y guías de ciegos. Y si el ciego guía a otro ciego, los dos caerán en el hoyo. El problema de ellos es que ponían tradiciones de hombres, mandamientos de hombres, para salvarse. Como no podían cumplir la ley, porque nadie puede cumplir la ley, entonces inventaron un camino alternativo. Es muy sencillo. Es simplemente que ellos rechazaron los mandamientos de Dios y pusieron otros más fáciles. Pero el gran mandamiento de Dios sigue siendo el mismo. La perfección absoluta es lo que Él exige. El primer mandamiento de todos es este: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces un escriba que le había preguntado le dijo: bien, maestro, bien has dicho que uno es Dios y no hay nadie fuera de Él, y que el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con toda el alma y con todas las fuerzas y amar al prójimo como uno mismo es más que todos los sacrificios y los holocaustos. Y Jesús le dijo: bien has respondido sabiamente, no estás lejos del reino de Dios.
¿Qué fue lo que hicieron los judíos? Ellos sabían que nunca iban a poder amar a Dios así. Ellos sabían que tenían odio en su corazón hacia los samaritanos, hacia tantas personas. Ellos sabían que ni amaban a Dios con toda su mente, ni amaban a Dios con todo su corazón, ni servían a Dios como Dios quería. Nunca lo podían hacer, porque la ley nadie la puede cumplir. Nadie, absolutamente nadie, porque somos pecadores. Entonces dijeron, bueno, como yo sigo odiando a mi vecino, como yo sigo todavía sin amar a Dios, como yo no estoy obedeciendo a Dios el gran mandamiento, voy a hacer otros mandamientos por aquí al lado, que eso sí los puedo cumplir. Puedo ayunar 2 veces a la semana, puedo dar a los pobres, puedo orar, puedo ir al templo, puedo traer sacrificios, puedo hacer cosas que yo pueda lograr y Dios se va a impresionar conmigo. Pero en verdad, nunca amo a Dios con todo mi corazón y con toda mi mente y con todas mis fuerzas y con todo mi entendimiento todos los días de mi vida, y al prójimo como a mí mismo. Es decir, que yo, igual que me amo y me cuido, yo amo y cuido a mi prójimo. Eso nadie lo hace. Así que busquemos otra alternativa. Dios es muy exigente, pero no puede ser tan exigente. Tiene que haber alguna manera de que yo pueda llegar al cielo por la puerta de atrás. Por la puerta principal no puedo, a ver si puedo saltar por la ventana. Y me busco una escalerita a ver si llego. Pero ese es el gran problema de los judíos y es el gran problema de tantos hoy día. Se olvidan del primer mandamiento. Y Santiago dice, todo aquel que viola un mandamiento de la ley, viola toda la ley, rompe toda la ley. Si tú quieres salvarte usando la ley como manera de acercarte a Dios, estás completamente perdido. Porque no hay justo ni un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Nuestra boca es un sepulcro lleno de maldad. Nuestra lengua es veneno que castiga y daña a otros. Nuestro corazón está corrompido por el pecado. Nuestra mente está en tinieblas. Estamos muertos en delitos y pecados. Entonces nosotros, ¿cómo vamos a agradar a Dios? Es totalmente, absolutamente imposible que nosotros podamos agradar a Dios ni un segundo de nuestra vida. Porque somos pecadores. Y Dios dice, nadie sino el perfecto entrará delante de mí. Y es por eso que siempre Dios ha provisto la fe. Pero los judíos, tan arrogantes, tan necios, por el pecado dijeron, vamos a buscar otra manera. Y tantos hoy piensan igual. Rechazan el camino de la gracia y dicen, eso es demasiado fácil, seguro que si yo me esfuerzo Dios me va a ayudar. Pero se equivocan porque dice el versículo 4, el fin de la ley es Cristo para todo aquel que cree. La ley es el guardia, es simplemente el policía que nos lleva ante el juez para decir, este hombre es culpable. Pero el guardia no te puede salvar, amigo. El guardia te denuncia. El guardia prueba que tú eres un delincuente, te lleva ante el juez, pero el guardia después te dice, hasta luego, que voy a hacer otra ronda. Hasta luego. No te puede salvar, porque el guardia solamente te denuncia y te lleva ante el juez. Y por eso, dice aquí, la ley se el Señor dio la ley para llevarnos a Cristo, para acorralarnos entre la espada y la pared y decir, ¿qué pasa? O vienes adelante para que yo te traspase con la espada, o mires al cielo para que alguien te salve, porque no tienes otra escapatoria. Y es por esto que los mandamientos de Dios eran tan fuertes, para llevar a los judíos a presentar el sacrificio. La ley de Dios decía, tú has pecado, ¿ahora qué vas a hacer? ¿Mereces morir? Lleva un cordero, pon las manos sobre él para pasar tu culpa a él y degüéllalo para que se desangre allí, para que tú veas que tú tienes que morir por tu pecado. El sacrificio lo hace por ti en sustitución tuya, porque un día vendrá alguien a hacerlo, pero tú eres culpable y tú no puedes quitar el pecado. Y por eso el libro de Hebreos dice que toda la sangre de los toros y de las ovejas no pueden limpiar el pecado, porque solamente Dios podría hacerlo. Y no podemos obedecer ni cumplir la ley de ninguna de las maneras. Hay quienes piensan que Jesucristo es un ayudante. Mira, tú te portas bien y das 3 pasos y donde no puedes viene Jesús como el ayudante que te coge en brazos y te lleva para que así puedas cumplir la ley. Todo eso es una mentira. Dios exige que tú y yo cumplamos la ley perfectamente siempre
para llegar al cielo. Y eso no lo puede hacer nadie, absolutamente nadie. No es una colaboración, no es que tú pones el 10% y Dios pone el 90%, sino sencillamente de que tú y yo no podemos de ninguna manera cumplir la ley. Y Pablo va a demostrar ahora que la ley de Dios decía, esto no lo puedes hacer tú, tienes que buscar a un Salvador. Versículo 5. La ley, porque de la justicia que es por la ley de Moisés, es decir, si alguien quisiera salvarse cumpliendo la ley de Moisés, dice, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Y la pregunta es, ¿quién va a hacer estas cosas? Toda la historia de Israel nos muestra que todos se corrompieron. Hasta los más grandes profetas de Dios cayeron en pecado. Hasta el primero de los creyentes se equivocó, como fue Abraham, y mintió para salvar su pellejo y dejó que su mujer se fuera de esposa de otro. Pero escucha, toda la Biblia dice que ningún hombre hizo la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir aquí la Biblia cuando dice el que haga estas cosas vivirá por ellas? Quiere decir que nadie puede, a no ser que venga alguien del cielo y obedezca esa ley por nosotros. A no ser que alguien traiga una justicia a nuestras vidas que nosotros no podemos pagar, no podemos tener de ninguna manera. Así que los judíos decían, bueno, como la ley dice, el que haga estas cosas vivirá por ellas, vamos a intentar nosotros, lo vamos a intentar, vamos a cambiar esto, vamos a cambiar lo otro, añadimos tradición, la otra y tal y cual, lávate las manos un montón de veces, no hagas esto, el sábado no puedes hacer nada, tal, un montón de reglas, reglamentos, regulaciones, normas y sin salvación. Y servía todo eso para fomentar el orgullo. Maestro, ¿qué he de hacer para generar la vida eterna? Bueno, sobre los mandamientos, ¿no? Cúmplelos. Bueno, sí, ¿cuáles son los mandamientos? Los mandamientos son, no robarás, no hurtarás, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio. Y aquel joven religioso, rico y orgulloso dice, todo eso lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Estoy toda mi vida sirviendo a Dios, guardando los mandamientos de Dios, pero no entro en el reino. No tengo seguridad de entrar en el reino. ¿Qué tengo que hacer para entrar en el reino? Fíjate la palabra de él. ¿Qué tengo yo que hacer para llegar al reino? Y Jesús, ¿qué le dice? ¿tú quieres salvarte por la ley? Toma la ley, cúmplela. Ya lo he cumplido. ¿Sí? ¿Te falta una cosa? Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, y ven y sígueme y tendrás tesoro en el cielo. ¿Cuál es el mandamiento que Jesús está diciendo? El primero. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y al prójimo como a ti mismo. El primer mandamiento le está diciendo Jesús. Tú dices que has guardado una parte de la ley y me lo creo. No has adulterado, honra a tu padre y a tu madre, no has mentido. Vale, muy bien. Pero te falta lo primero. Ama a Dios grandemente, ama a Dios con todo tu ser y coge toda tu codicia y tu dinero y lo entregas a Dios y al prójimo, mostrando que en verdad le amas, y sígueme a mí, que yo soy el Salvador. ¿Y qué hizo el joven? ¿Te acuerdas? ¿Qué hizo? Se fue triste. ¿Por qué? Porque tenía muchas riquezas. Dinero, el dinero lo tenía él, pero lo que tenía también es mucho orgullo. Y sabes una cosa, la fábrica de orgullosos es la religión. La religión falsa, la justicia de los hombres, ¿qué es lo que hacen? Hay que fabricar orgullosos en serie. Igual que se fabrican coches, se fabrican orgullosos, porque la ley dice, ¿cuánto has obedecido tú? Yo lo he hecho mejor. Yo soy más estricto. ¿Y Pablo cómo vivía? Decía que en los tiempos en que era judío, dice, yo era de los más estrictos de la secta de los fariseos, y era irreprensible conforme a la ley. Era de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día. En cuanto a la ley, irreprensible. En cuanto a la justicia que es por las obras, nadie podía decir nada, Filipenses 3. Pero todo eso, dice, lo tengo por basura. Todo lo que para mí era ganancia, lo temo como porquería con tal de hallar a Cristo. Porque si tú te quieres salvar a ti mismo, la justicia tuya es basura que te estorba para llegar a Cristo. Es por eso que tantos no se salvan, porque dicen, soy tan bueno. Yo si hay que ser solidario, yo soy solidario.
Si hay que cumplir con... Yo lo hago. Yo trato bien a los demás. En el trabajo todo el mundo me aprecia. Soy tan bueno. Seguro que Dios me acepta. Y se olvidan de que la justicia de las obras es realmente un engaño. Mira lo que dice el apóstol Pablo a los Gálatas. Y esto lo hemos visto más de una vez. Así, Gálatas capítulo 3, Abraham creyó a Dios. Y le fue contado, ¿por qué? Por justicia. Abraham no hizo nada, solo creer. Y dice, sabed por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, preveyendo que había de justificar por la fe a los gentiles, es decir, a nosotros, dio de antemano la buena noticia diciendo que en Abraham serán benditas todas las naciones. De modo que por la fe de Abraham son bendecidos todos los que vienen por el creyente Abraham, porque los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues está escrito, maldito todo aquel que no permaneciere en todas estas cosas de la ley para hacerlas. Escucha esto, la ley tenía una bendición y la ley tenía una maldición. La bendición era la vida eterna si alguien podía hacerlo, que no podía nadie. Pero también contenía una maldición. Maldito todo aquel que no permaneciere en todos los mandamientos de Dios. Escucha esto. Una persona que quiere salvarse por sí mismo, que tiene su plan alternativo, está bajo la maldición de Dios. Porque dice aquí, por las obras de la ley nadie será justificado, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. La ley no es de fe, porque dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. La ley es contraria a la fe. La ley lo que dice es, haz cosas y por ese camino que tú te haces, al final llegas. Pero la fe es lo contrario. La fe es que Dios llega a ti, no que tú llegas, sino que Dios llega a ti para salvarte. Esa es la diferencia. Y es por esto que dice después, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. La ley maldecía a todos aquellos que la violaban. Jesús obedeció la ley, pero tomó nuestros pecados, la maldición nuestra, en la cruz. Y Él fue maldito de Dios, Él fue colgado en el madero, Él llevó todos nuestros pecados, Él fue considerado como un pecador, como alguien maldito y ajeno a Dios. Hasta Dios tuvo que apartarse de Él. Él clamó allí en la cruz, Elí, Elí, lama sabactaní, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El cielo se puso oscuro, la tierra tembló, las cuevas se abrieron y hubo resurrección de muertos. Y además de eso Jesús dijo ahí, consumado es. Él llevó sobre su propio cuerpo nuestros pecados, toda la maldición de la ley de Dios que nos decía maldito, 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 maldito por no obedecer mi ley, maldito por ser pecador, maldito por ser malvado, maldito por malos pensamientos, maldito por malas acciones, maldito por no amarme a mí, por no seguirme a mí. Tú eres maldito y 1000 veces maldito, y toda esa maldición cayó sobre Jesús. Él fue allí 1.000.000 de veces maldito por nosotros, maldecido de Dios, maldecido por los hombres, maldecido por los diablos. Él fue allí colgado en la cruz por ese motivo, porque tenía que llevar él la maldición de la ley. Y por ese motivo, por ese y por no otro, es una aberración, es una blasfemia, es un gran insulto a Dios querer salvarse por sus propias obras. Cada día que una persona dice, voy a guardar los mandamientos de Dios, voy a guardar los mandamientos de la Santa Madre Iglesia, voy a guardar los mandamientos de la organización de donde sea, de los Estados Unidos, voy a hacer estas cosas para conquistar el favor de Dios, está bajo maldición. Y las religiones, todas ellas están malditas, porque esas personas rechazan a Cristo y se acogen a un camino alternativo. Y es por esto que es tan grave lo que está diciendo aquí Pablo. El gran problema de los judíos no era simplemente de que ellos habían hecho algunos cuantos pecados. No, los pecados muchas veces los habían cometido y Dios les ofrecía perdón. El gran problema de los judíos es que ellos no querían a Jesucristo. Cristo era la piedra de tropiezo que decían, fuera con esta piedra. Cristo para ellos, aún hasta el día de hoy, no es nada, no es nadie, es simplemente un profeta más. Y siguen rechazándolo, y siguen odiándolo, y siguen aún ignorándolo, como tantos hoy día. Y es por esto que dice aquí la justicia que es por la ley, dice, bueno, vive por ellas, pero es imposible, es completamente imposible, es una deuda que tú nunca podrías pagar, ni aunque vivieras millones de años, tú nunca puedes hacer nada de eso.
a no ser que venga Dios a salvarte en una cruz. Y dice el versículo 6, pero la justicia que es por la fe, dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Está diciendo Pablo, el camino de las obras, el camino de la ley es un imposible. Y además no se puede, ¿no? Como luego se dice. Pero el camino de la fe no es imposible, es bien fácil. No digas, es que está en el cielo, ¿cómo voy a subir yo al cielo para traer a Cristo? No, Cristo vino a la tierra. No, mira, pero es que Cristo murió y yo no puedo ir al abismo para sacar a Cristo de la muerte. Ya Cristo resucitó. Cristo está cerca de ti, la ley lo había dicho. Moisés dijo, no digas que es muy difícil obedecer mi ley. Pon tu ley en mi boca, invoca a Dios. Todo aquel que invoque el nombre del Señor, habla con Dios, díselo a Dios. Dice aquí, la justicia que es por la ley, Moisés dice, no es imposible, solamente tienes que invocar a Dios para que Él te salve. Y eso es lo realmente humillante para nosotros, porque nosotros siempre queremos demostrar lo que valemos. Es demasiado fácil. Y eso atenta contra mi orgullo. Yo no puedo hacer nada, de verdad, no puedo hacer nada. Soy un inútil, un cero a la izquierda. Soy alguien que todo tiene que ser de la gracia. Todo tiene que venir de Dios 100%. Sí. Porque entonces tú y yo meteríamos nuestra mano de orgullo y de pecado en el plan de Dios y no podría ser. Por eso dice aquí, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y eso es lo maravilloso del Evangelio, eso es lo increíble del Evangelio. Eso es algo que atenta contra nuestra mente pecaminosa, con nuestro corazón duro y rebelde. No queremos caminar por la fe, queremos caminar por la vista, queremos caminar por las obras, queremos vivir a nuestra manera, queremos inventarnos los mandamientos de Dios o trucarlos para que nos cuadre mejor. Queremos de alguna manera agradar a Dios, pero como yo digo. Y no vivimos por la fe, sino por las obras. Y así nos va. Por eso dice aquí, cerca de ti está, en tu boca y en tu corazón, la palabra de fe que predicamos. Que cualquiera que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Qué me dices? Solo invocar, solo decir, oh Señor, sálvame. Si crees en tu corazón y hablas con tu boca y dices, Señor, sálvame, sálvame, soy pecador, sálvame, en ese momento eres salvo. Nada más. Nada más. Coges toda tu religiosidad y la tiras a la basura, donde tiene que estar, al retrete literalmente. Coges todo tu orgullo y lo pisoteas. Coges todas esas mentiras que te han echado y todas esas acusaciones del demonio y todas esas tonterías que este mundo quiere. Todo eso, tú vas y le dices a Dios, sálvame Señor, sálvame, no tengo nada que traerte a ti, no tengo nada que hacer, solo creer. Yo te invoco, creo en mi corazón que tú eres el Señor y lo confieso con mi boca y dice el Señor, serás salvo. No hace falta bautizarse para ser salvo, el bautismo viene cuando eres salvo. No hace falta tomar la Santa Cena para ser salvo. Eso viene cuando ya lo eres. No hace falta cantar alabanzas para ser salvo. No hace falta servir a Dios para ser salvo. No hace falta venir a una iglesia para ser salvo. No hace falta leer la Biblia para ser salvo. Lo que hace falta es fe. Fe. Lo demás son medios. Nada más que medios, instrumentos. Pero al final, el que invoque el nombre del Señor será salvo. Yo estuve en un debate entre algunos creyentes. Uno de los creyentes que venía, un pastor que venía, estaba defendiendo la idea de que sin el bautismo verdadero, según ellos, no hay salvación. Y había un debate. Yo estaba allí, estaba escuchando allí. Yo también tenía mis argumentos en el debate. Pero ese hombre decía, si alguien no se bautiza de la manera correcta, no se puede salvar. Ajá. ¿Y por qué? Porque dice el versículo, el que crea y sea bautizado será salvo. Ah, bueno, un versículo, ya te montas una idea con un versículo, pero hay más versículos, hay que mirar más.
Y yo estaba también preparado para dar mis argumentos allí, en aquel debate. Pero un pastor que ve allí le dice a este hombre, le coge este pasaje y lo lee, y le dice, dígame una cosa. Cuando dice aquí el Señor, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, ¿la salvación es al invocar al Señor o al bautizarse? ¿Cómo se salvó el ladrón en la cruz? ¿Al bautizarse? ¿O se salvó a invocar al Señor? Invocar. Y aquel hombre ya no sabía cómo responder. Porque la Escritura dice, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y por eso cuando alguien se está muriendo, hay que decir al oído, invoca el nombre del Señor, cree en tu corazón porque aún hay tiempo. Si le invocas, serás salvo. Aunque hayas vivido toda tu vida en el pecado, y aunque hayas sido un blasfemo y todo lo que tú quieras, pero cualquiera puede ser salvo, solo tiene que invocar. Y aquel hombre decía, no, es que si no se bautiza y cumple unos requisitos también, no es salvo. ¿Ah, sí? Entonces, ¿por qué dice la palabra de Dios, el que crea en él no será avergonzado? ¿Por qué dice la palabra de Dios, el que crea será salvo? El que invoque el nombre del Señor será salvo. Porque la salvación es por gracia. No es gracia más bautismo, gracia más iglesia, gracia más no sé qué. No, es solo invocar el nombre de Jesús. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Este es el camino que Dios le preparó al pueblo de Israel. Y ellos dijeron, no queremos ese camino. ¡Qué tragedia! ¿Cómo no iba a estar Pablo dos líos? ¿No? Cuando ellos estaban rechazando y rechazan hasta el día de hoy al Hijo de Dios. ¿Cómo no va a decir Pablo, tengo gran tristeza y profundo dolor en mi corazón? ¿Cómo no lo va a decir? Si Cristo está pisoteado por ellos, si Cristo está abandonado por ellos, si Él es una piedra de tropiezo en vez de ser la piedra angular. Si vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, ¿cómo crees que se va a sentir Pablo? ¿Cómo crees que debería sentirse un cristiano cuando ve que el Hijo de Dios es abandonado y desechado para seguir una basura de religión? ¿Cómo crees tú que se puede sentir alguien que tenga un mínimo de celo de Dios en su corazón cuando ve la estupidez, la arrogancia y la locura de este mundo, abandonando el Evangelio para seguir sus propios pensamientos vanos que no conducen a nada y para seguir una ley inútil que no ha salvado a nadie? Porque nadie es capaz. Solo Cristo podía hacerlo y Él lo hizo por nosotros. Así que quiero terminar diciendo tres cosas acerca de la justicia que viene de Dios, que viene para nosotros. Y que es por la fe. Mira, escucha. ¿Recuerdas cuando estuvimos viendo Romanos capítulo 8, versículo 1? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que yo, que todavía soy pecador y que peco? No sé si vosotros lo habéis enterado, pero yo soy pecador. ¿Lo sabíais? Preguntadle a mi mujer y verás cómo te lo va a confirmar. Vosotros sabéis eso, ¿no? Que soy pecador. Entonces mira, ¿cómo es posible que yo, que soy pecador, la palabra de Dios me diga, no hay ninguna condenación para ti? Ah, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque la justicia que Dios me ha dado está perfecta en Jesucristo. Y Dios está satisfecho en Jesucristo de mí, porque yo estoy en Él. Por eso dice, ninguna condenación hay. Por eso dice, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso estamos seguros. No estoy seguro de mi salvación, amigos, porque yo sea cada vez más santo. Cada día caminamos un poco a la santidad y a veces parece que caminamos al abismo. Pero mira, no es porque yo sea predicador o pastor o porque ore o porque cante alabanzas o porque venga aquí o porque me vaya a una marcha humanitaria. No es por eso que yo estoy seguro de mi salvación. ¿Tú sabes por qué yo estoy seguro de mi salvación? Solamente estoy seguro de mi salvación porque el Hijo de Dios fue colgado en un madero. Él fue maldito. Y si Dios lo maldijo a él, fue para bendecirme a mí. ¿No lo entiendes? Esa es la gracia de Dios. Y es por eso que la salvación está segura.
Porque no está en ti, no consiste en ti, no es algo que tú haces, no es algo que tú aportas, no es algo que tú traes a Dios, es que Dios lo ha traído todo en ti. Y aquí te dice claramente, la justicia que viene de Dios viene por la fe y es solo por la gracia y está completa, perfecta y terminada en Jesucristo. Esa es la primera cosa. Y la segunda es, si el diablo te está engañando con inventarte tú una religión alternativa, deséchalo con la palabra de Dios. Te digo, nosotros vemos que hay ciertos pecados en nuestra vida que no podemos dominar, que no podemos controlar, nos cuesta mucho. Puede ser el orgullo, puede ser los malos pensamientos, puede ser algún hábito pecaminoso que tenemos, puede ser, no sé, lo que sea. Y entonces tú dices, un momento, pero Dios no va a ser tan exigente. Yo creo que yo esto me lo puedo permitir de vez en cuando. De vez en cuando puedo pegarme una borrachera moderada. De vez en cuando puedo yo darme una canita al aire, el sentido de inmoralidad. De vez en cuando puedo yo tener, y si me peleo con mi marido o con mi mujer o tal, pero bueno, eso son cosas. Pero realmente, si luego yo voy y pongo una ofrenda para Dios, ya Dios estará contento. Pero mira, yo tengo un cargo en la iglesia, yo tengo un servicio en la iglesia, y aunque yo cometa estos pecados, como luego yo voy a la iglesia y hago estas cosas, pues seguramente Dios no, como que hará la vista gorda. Realmente no, Dios lo comprende todo. Dios comprende que yo soy pecador y que peco, otros también pecan, otros pecan más que yo. Entonces, yo puedo permitirme esto, aunque yo sé que en el fondo Dios no lo quiere, pero me lo permite. No sé, como la poligamia, que Dios no quería que hubiera más, que los hombres tuvieran más de una mujer, pero lo permitía. Y entonces Dios permite la poligamia pecaminosa, en el sentido de que tú puedes tener algún pecado permitido en tu vida y te buscas la manera de adornarlo. La justicia de las obras. Una justicia que te estás inventando tú. Porque el alma que pecare, esa morirá. El pecado es detestable a los ojos de Dios, y da igual que sea pecado evangélico, pecado católico, pecado musulmán o pecado ateo, me da igual. Entonces, ¿cómo puedes tú fulminar ese pecado? ¿Cómo puedes tú ir a por él directamente? Con la justificación por la fe. La justicia de Cristo te hace que tú eres salvo de ese pecado. No tienes por qué mantenerlo. No tienes por qué tolerarlo. El poder de Cristo, el poder de su sangre, como vamos a cantar ahora, hace que cualquier pecado pueda ser fulminado bajo esa cruz. Entonces, el camino de la justicia de Dios destruye tu pecado y te libera de él, para que tú dejes de tener problemas con el alcohol, para que dejes de tener problemas con un carácter espantoso en tu casa, para que dejes de tener problemas con el orgullo, para que dejes de tener problemas con los hábitos que estás escondiendo por ahí, con cualquier cosa que tú y yo podamos tener en la trastienda o cualquier parte. Podemos ser libres porque el Hijo de Dios murió y resucitó para ser Señor de los que viven. Y al estar a salvo ya en Cristo, el pecado no tiene dominio. Esta es la segunda cosa. Y la última y definitiva es: recuerda que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Mira, cuando uno tiene una conciencia de que ha hecho algo malo, ha pecado contra Dios, no has amado al Señor como debiera, no has amado a tu prójimo como debieras, y te sientes sucio, tú llegas a la presencia de Dios, oras a Dios, y enseguida viene el diablo para decirte: tienes que compensarle a Dios con algo. Señor, ya no lo voy a hacer. Desde hoy me apunto al club bíblico. Desde hoy me apunto a la alabanza. Yo voy a hacer tal cosa. Y tratamos de esa manera de conformar a Dios. Tratamos de esa manera como de buscar el perdón sin la cruz. Convencer a Dios de que nos merecemos el perdón, convencer a Dios de que que somos buenas personas, que en el fondo Dios nos tiene que atender porque hemos prometido: nunca más volveré a hacerlo, Señor. No lo voy a hacer nada más que la semana, digo, no, pero no lo voy a hacer. Y ya voy a tomar medidas, ahora sí que yo me lo voy a tomar esto en serio. Entonces tú vas con todo eso para decirle a Dios: mira, Señor, me tienes que perdonar porque he prometido, he hecho tal, he dicho tal y he hecho tal cosa y tal. Todo eso es una mentira. Recuerda siempre: el que invoque el nombre del Señor será salvo. Tú no tienes que demostrarle nada a Dios. Tú tienes que ir a Dios, como dijo David cuando pecó con lo de Betsabé y lo de Urías.
Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu juicio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Límpiame con tu hisopo, con tu sangre. Es por la fe que tú llegas a Dios, y eso es maravilloso. ¡Qué maravilloso! Tú no tienes que llegar a Dios diciéndole: mira cuántas veces ayuné, mira cuántas cosas hice para la iglesia, mira cuántos folletos repartí, mira cuántas cosas he hecho, seguro que tú me tienes que aceptar por eso. No, solo es por la fe y por la gracia, solo es por la cruz. Así que la sangre de Cristo es suficiente, su poder es suficiente. La gloria de Cristo está involucrada en ese evangelio, en esa justicia que nos regala. Y al creerla y al ponerla en práctica cada día, estamos glorificando a Dios, estamos desechando la falsa religión y estamos viviendo única y exclusivamente para el Señor. Así que Israel fracasó en buscar una justicia propia. No fracases tú también. Olvida esa justicia propia. Agárrate al Evangelio y a la cruz. Eso es todo lo que tú necesitas. No necesitas nada más. La obra que Dios quiere que hagas es que tú creas. Todo lo demás viene solo. Y para el pecado, el único antídoto que hay es la sangre de Cristo, que tiene poder. Vamos a cantar este cántico y terminamos.